estas prisiones de Venezuela. Vamos a recordar antes, Ivy, lo que decía ayer Patricia Bullrich sobre el posible lugar donde tal vez esté detenido el gendarme y sobre todo las condiciones y el marco, o más bien la falta de marco legal. Pero la Argentina no se va a quedar callada, gendarme, porque en este caso, si bien él fue como ciudadano, nosotros lo tomamos como un acto casi de guerra, porque nos tomaron una persona diciendo que era un espía, cuando realmente era un ciudadano que fue a visitar a su familia, porque todos saben que hay muchos venezolanos, y bueno, en este caso o se unió a una venezolana y tiene un hijo. Nosotros tenemos información, digamos, contradictoria respecto a dónde estaría. Él lo negó, pero nosotros no le creemos. Sabemos que no está más en Táchira, que está en Caracas, que es donde ellos tienen el centro del poder represor. No sabemos si está en el Helicoide o en otra cárcel, pero bueno, está secuestrado bajo una justicia que no es justicia, bajo un régimen que es capaz de detener a las personas o darles condenas. Ahí está Patricia Bullrich. Vamos a hablar con Richard Blanco Cabrera. Él es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, pero además fue preso político. Él se considera a sí mismo como un desterrado en la Argentina y como alguien que fue preso político conoce mucho toda esta situación que relataba recién Patricia Bullrich allí en Venezuela. Richard, Agustina Girón te saluda, muy buen día, gracias por este contacto con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Agustina, colega periodista, y un saludo a todos los amigos Radio Escucha, a sus órdenes. Un gusto saludarte. Bueno, recién la escuchábamos a Patricia Bullrich y ella hablaba sobre el Helicoide, pero también el Helicoide tal vez es la prisión tristemente célebre, ¿no? La más conocida, pero hay también otras prisiones, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que saber sobre estas cárceles de Venezuela donde efectivamente está el gendarme, ¿no? No se sabe exactamente en cuál, pero ¿qué es lo que tenemos que saber sobre las cárceles venezolanas? Sí, bueno, en primer lugar, permíteme repudiar, por supuesto, en nombre de los venezolanos que creemos en la libertad, en la democracia, en los principios y los valores que consagran los tratados internacionales, el derecho internacional, lo que está ocurriendo con el enjambre Gallo, que fue secuestrado, no hay otra palabra, por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Por supuesto, nosotros tenemos una cárcel que es el Helicoide, es un centro de tortura que está calificado como uno de los más sanguinarios, por decir una palabra, por expresar un sentimiento que no solamente llevan a las personas que están detenidas, sino los familiares que tienen que vivir en carne propia cada minuto el sufrimiento que viven estas personas dentro de la cárcel en Caracas. Pero de 47 cárceles que existen en Venezuela, yo creo que casi todas se han convertido ya en mazmorras para el atropello y la violación de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos y no venezolanos, porque también tenemos personas que están detenidas de otras nacionalidades. Además de ello, por los delitos de lesa humanidad que ha cometido Nicolás Maduro, por personas que han fallecido en las cárceles. En estas últimas horas han fallecido 3 personas. 3 personas. En las cárceles de venezolanas. Tenemos ¿Y en 2000... qué circunstancias? No se sabe. Bueno, en una dictadura es muy difícil hacer conjeturas. Sabemos que, y más en estas que son atípicas, en una dictadura sanguinaria de narcotraficantes, es un estado donde no existe la justicia, no hay Estado de Derecho en Venezuela. Allí en Venezuela no hay separación de poderes. Simple y llanamente se cumple lo que el dictador Nicolás Maduro establezca cada mañana, como amanezca, como se sienta, como lo que quiera realizar. Y más aún cuando en estos últimos tiempos, a partir del 28 de julio, hicimos una actividad
muy importante democrática en Venezuela, que fue la escogencia del presidente de la República, que en este caso Edmundo González Urrutia, bajo la Sí. tutela de María Corina Machado, y que, bueno, este señor se aferra a no entregar el poder. Por supuesto, lo del gendarme y lo de muchos otros personas de otros países, tenemos 22 en este momento contabilizados que están detenidos en estas cárceles. Esas cárceles se han convertido en sitios de maltrato físico, de hacinamiento. Se habla de 47.000 personas que pueden ingresar a las 47 cárceles que hay en Venezuela, y en este momento hay más de 55.000 personas en estos centros de reclusión. Es una Entonces, locura. te podrás imaginar la alimentación, las enfermedades que existen dentro de estos centros Claro. de reclusión, y la situación, por supuesto, económica, política, social, cultural que se vive en Venezuela, se refleja directamente, como lo dice un autor colombiano que escribe mucho sobre la situación penitenciaria, se vive mucho Mm. y se refleja en las cárceles, que es un submundo definitivamente. Eso te quería repreguntar, Richard, ¿no? Vos decías recién que las 47 cárceles venezolanas ya se han convertido en centros donde se violan los derechos humanos. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que ocurre? Hablaste de tortura incluso. Sí, claro, por supuesto, y te lo dice además una persona que estuvo preso un año sin haber cometido ningún tipo de delito. Por supuesto, perdóname que haya hablado en primera persona, pero Sí, no, en no, este es que tu instante, experiencia es muy valiosa acá, obvio. en este instante, cuando tú y yo estamos hablando, existen 2.000 personas detenidas injustamente en Venezuela. En Venezuela, esos tubos de ensayo que se utilizan para las materias de biología, química, cada venezolano, esos 30 millones de venezolanos que somos, de los cuales 88 millones de personas se encuentran deambulando por diferentes partes del mundo, están como en un tubo de ensayo. Ahí tienen en ese tubo de ensayo a los familiares, qué hacen, dónde trabajan. Lo han investigado por todos lados, y cuando requieren de alguien, bueno, simplemente lo sacan de allí, lo meten en una cárcel, le aplican un delito, el cualquiera que quieran escoger dentro de lo que establece el Código Penal venezolano, la Constitución y las leyes de la República, y lo meten en una cárcel sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de enjuiciamiento, sin que sean llevados a los tribunales para que la persona tenga el derecho a defenderse. Les cierran la posibilidad de que tenga comunicación con el mundo exterior. Es muy importante que un preso, y eso lo establecen códigos internacionales, tenga comunicación directa con sus familiares. No existe buena comida en los centros de reclusión, no existe, como no existe tampoco en Venezuela, en la vida cotidiana, la atención a las principales enfermedades que tienen los ciudadanos venezolanos, porque el sistema farmacéutico y el hospitalario está en franca decadencia, no hay Claro. implementos médicos quirúrgicos. Entonces, bueno, imagínate en una cárcel que si bien es cierto, aquella persona que haya podido cometer un delito, que no es el caso del gendarme, que no es el caso Mm. de los 2.000 presos que están en este momento allí, de los cuales, por cierto, déjame decirte, hay 172 niños que se Niños. habla que están siendo maltratados, violados en su integridad, ¿Cómo? Perdón, más repetí eso. así como lo estás escuchando, Niños maltratados violados y y violados. violados. Eso es una situación verdaderamente denigrante. Han habido más de 17.000 presos en los que va de este régimen oprobioso que tiene Venezuela, de los cuales esos 17.000 ciudadanos, 15.000 tienen que presentarse en los tribunales cada cierto tiempo, o sea, que es una libertad a media. Y todos los venezolanos, por supuesto, en una situación de indiferencia por parte de la justicia venezolana, que no le permite el derecho precisamente a la defensa, como Pero, lo establecen los tratados internacionales y el derecho público. perdón, ¿y cómo llegan esos niños ahí? Bueno, eso fue producto después de las elecciones. Por supuesto, me imagino, son
simplemente ideas que se me vienen a la mente. Luego de este señor saber que perdió las elecciones por un margen de 70-30, metió preso al que le dio la gana, metieron preso a personas que eran fiscales de mesas electorales por el simple hecho de anunciar que había ganado Edmundo González Urrutia la presidencia de la República y que tienen que asumir la responsabilidad de ser presidente como lo mandó el país a través del voto el próximo 10 de enero. Pero también allí en esas revueltas con funcionarios policiales, militares, etcétera, tomaron por asalto a muchachitos, niños que conseguían en la calle. Pues, estoy hablando de niños, pero estamos hablando de personas menores de 17 años, de 17 a 14 años aproximadamente, que pueden ser hijos nuestros. Y Dios mío. recuerda tú, hay un gran poeta venezolano que Andrés Eloy Blanco, ya muerto, ya fallecido, fue presidente del Congreso, pero es nuestro gran poeta venezolano, que decía que cuando uno tiene un hijo, tiene todos los hijos del mundo. Mm, Hay que ver la categoría de lo que te estoy diciendo, ¿no? De lo dramático que esto significa. De manera tal totalmente. de que, de manera tal de que yo simplemente creo y he mantenido contacto, en primer lugar, el comunicado de la Cancillería de Argentina creo que es lapidario, es importante, es profesional. Aquí hay que respetar todos los estamentos jurídicos internacionales. Ujú. Lo del presidente de la República, Milei, que es un aliado de la libertad y de la democracia de Venezuela, es muy importante de buscar los instrumentos diplomáticos que se tengan que hacer en este caso y por supuesto también la ministra Bullrich. Yo estaba hablando con Patricia Bullrich desde el mismo momento en que esta persona fue Ujú. detenida, hablamos permanentemente. Nosotros lo más que podemos estar es a la orden, Claro. levantando nuestra voz, porque nosotros también somos perseguidos, ¿no? Mm, Y tenemos familiares en Venezuela, pero no tenemos miedo, porque no se le puede tener miedo mm, a un dictador, primero que está de salida y que le está haciendo tanto daño al país, porque si no, entonces, bueno, es preferible quedarnos de brazos cruzados y olvidarnos de que la política existe y de que existe un tirano en Venezuela. No, 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 nosotros estamos en desacuerdo con esto que está ocurriendo. No, no, no ofrecemos nuestras disculpas por tener esta desgracia que hemos tenido que vivir primero con Chávez y ahora con mm. Nicolás Maduro. Y Pero, Richard, pero ella sí ha estado muy pendiente porque incluso ha estado in situ. Cuando yo claro. estuve preso, tuve la oportunidad de que ella estuviese allá en Venezuela y ha ido en varias oportunidades. No la dejaron Mm, entrar ni siquiera a las cárceles donde nosotros estábamos. Entonces, esto es una situación verdaderamente delicada y nosotros exigimos la liberación inmediata, por supuesto, del gendarme Gallo y darle tranquilidad también a María, su esposa, que es compatriota venezolana. ujú. Aprovecho que mencionas a la ministra Bullrich y te pregunto, ¿no? Recién la escuchábamos también cuando hablaba y mencionaba que sea cual sea la cárcel en la que esté, seguramente no está el gendarme argentino bajo lo que es el Estado de Derecho. ¿Qué opinas sobre esto que plantea la ministra? Bueno, te lo acabo de decir claramente. En Venezuela no hay Estado de Derecho. Te Está bien, acabo de pero quiero que me hablar. expliques exactamente qué significa, ¿no? Cuando una persona no... Digo, ¿qué significa que no hay Estado de Derecho? Porque uno lo ve de lejos, de Argentina, digo, vos lo conoces bien, eso quiero que nos bajes a la realidad. Más allá de Sí, lo que bueno, pasa en las cárceles, ¿no? Que ya lo acabas de sí. describir muy bien. El Estado de Derecho y la violación de los derechos humanos es un estamento primordial de cualquier ciudadano. Todo ciudadano tiene derecho a ser juzgado, a tener un abogado, a tener la posibilidad de, si está preso, de llamar a sus familiares, decir que está preso, que está vivo, no está siendo maltratado. Repito, si una persona ha cometido un delito, que repito, no es el caso del gendarme ni de los venezolanos que están presos en este momento, por razones netamente políticas, no menos cierto es que hay que respetarle los derechos humanos. No se pueden violar los derechos No, humanos obviamente. esenciales, el derecho a la comida, el derecho a la atención de salud, el derecho a la comunicación, el derecho hasta incluso hasta llevar sol
hasta poder respirar, porque lo meten en celdas que son celdas de 3x3, donde no solamente está una sola persona, sino hay muchos. No sé en qué condiciones está el gendarme, no te puedo decir con exactitud. No, eso Lo que obviamente no lo sabemos. lo que exigimos y lo que se lo he dicho a la ministra Patricia Bullrich, que de verdad ha sido una aliada tremenda con el pueblo de Venezuela, es que nosotros estamos levantando nuestra voz en todas partes y que queremos y exigimos a este régimen oprobioso que le dé la libertad a este ciudadano que incluso entró como cualquier cristiano, como cualquier ciudadano en sus vacaciones a ir a visitar nada más ni nada menos que a su hijo de 2 años, que ir a visitar a su pareja, a su novia, que es venezolana, una persona que, como vimos, estuve observando yo al canciller, hizo la ruta migratoria que este muchacho ha hecho en varias oportunidades. Mendoza queda al lado de Chile. Si uno tuviera una bicicleta, a lo mejor hasta se va en bicicleta. Es una cosa irrisoria, pero no deja de pasar de ser dramático porque se trata precisamente de una dictadura de un país que está disfrazado de una democracia que no existe. Bueno, y qué más ejemplo que lo que está ocurriendo ahorita con el Cabo Gallo, con el gendarme en Venezuela. Nosotros exigimos ya la liberación, ya inmediata, de este ciudadano que no ha cometido ningún tipo de delito. Richard, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, a tu orden siempre y a lo de ustedes. Gracias. Allí pasaba Richard Blanco, diputado venezolano, expreso político allí, quien contaba su experiencia allí en Venezuela y lamentablemente lo que puede llegar a estar